Agradece muchísimo a la Fundación ICES del doctor Daniel Pasquier, que es su presidente, por haber escogido este patio para presentar el libro Ñuflo de Chávez en la conquista y colonización de la América Austral del doctor Francisco Chilán. El doctor Francisco Chilán es el cronista oficial del puerto de Santa Cruz y de Santa Cruz de la Sierra en Cáceres, Extremadura, en España. Y en los últimos 15 años se ha dedicado exclusivamente a estudiar la figura de Ñuflo de Chávez, un extremeño como él en la conquista de América. Si bien para nosotros los cruceños y también los bolivianos la figura de Ñuflo de Chávez es una figura muy conocida, en su Santa Cruz de la Sierra natal, allá en Extremadura, no era tan conocido. Por eso es que el doctor Chilán ha decidido estudiar a profundidad la vida de Ñuflo de Chávez. Como ustedes bien saben, en 1939, cuando publicó Enrique Finot su célebre libro La historia de la conquista del Oriente Boliviano, él sugirió ya en ese momento la necesidad de hacer una historia de Ñuflo de Chávez. Quien le agarró la idea fue el doctor Hernando Sanabria, que publicó su libro El Caballero de la Selva. Si bien Sanabria comenzó a escribirlo y a hacer los primeros adelantos de su publicación en 1940, el libro va a salir 20 años después. Otra biografía de don Ñuflo de Chávez la va a hacer el profesor Eduardo Cortés León en su libro muy conocido, Los errores del conquistador. Y ahora, gracias a la fundación que dirige el doctor Pasquier, se publica en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia el libro del doctor Francisco Chilán, Ñuflo de Chávez en la conquista y colonización de América Austral. El doctor Chilán vive en Extremadura y por razones diversas no ha podido estar presente en Santa Cruz de la Sierra, aquí en Bolivia. Todos sabemos que Ñuflo de Chávez fue un hombre que nació en Santa Cruz de la Sierra, en España, y murió en Santa Cruz de la Sierra, en las Indias, en América. El doctor Chilán está ya a medianoche allá en España y ha hecho todos los esfuerzos para estar con nosotros esta noche. Así que le voy a ceder la palabra. Agradezco para que el doctor Chilán, no sé si se puede ver, en la testera tenemos al doctor Daniel Pasquier, presidente de la Fundación IES, a Nino Gandarillo Guardia, presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, a quien el doctor Chilán agradece muchísimo por esta publicación, y a Darwin Pinto, que va a hacer los comentarios del libro sobre Ñuflo de Chávez. Le cedemos la palabra, doctor Chilán, para que usted inicie este acto. Gracias.
Buenas tardes a los amigos cruceños y buenas noches a los españoles que nos estén escuchando, si hay alguno, y en general a todos los que asistan a este acto. El libro que hoy presentamos comenzó a gestarse cuando ustedes pues, nos trajeron a la memoria la presencia de Ñuflo de Chaves, con sus reiteradas visitas de hermanamiento, Nino sabe de esto mucho, a comienzos del siglo XXI. Por entonces apenas conocíamos a nuestro personaje, pues la mayor parte de los historiadores lo incluían en los catálogos de Trujillo, a pesar de que en un principio, bueno, en el 1700, o sea, en el 1978, ya Vicente Navarro lo incluye dentro de la epopeya de la raza extremeña en India, recoge 29, y entre ellos está Ñuflo de Chaves, de emigrantes salidos de nuestra población serrana. Y dijo incluso que su estudio estaba hecho directamente sobre el Archivo General de India, pues aún así siguen incluyéndolo en los catálogos de la ciudad. A partir de entonces, pues comencé a interesarme por su persona, pero había tan poco escrito sobre él en Extremadura que solo localicé un panfleto odístico, este documento que tengo aquí, no sé si lo ven, es un panfleto, un dístico que solamente en el interior pues traía una pequeña biografía de Ñuflo de Chaves, pero muy rudimentaria, muy elemental. Busqué y encontré pues algunos libros como el de Hernando Sanabria, Clodoaldo Naranjo, que era mejor no haberlo leído, y sobre todo el criollo Ruiz Díaz de Guzmán, este que era hijo de Riquelme y de Úrsula de Irala, ¿no? Bueno, y hablaba pues sobre todo sobre el Río de la Plata. El caso es que tuve que recurrir al Archivo General de India y al Archivo Histórico para buscar mayor información. Y como consecuencia de ello, de esos primeros estudios, pues preparé un artículo. Por entonces estábamos un grupo de profesores que hacíamos una revista que se titulaba Ars Sapientia. Esto surgió por el 2011. Y yo era el secretario de la revista y publiqué este artículo, a pesar de que teníamos limitación, o sea, lo que queríamos es que el profesorado en general. Esta revista venía a sustituir un poco al boletín de la Academia de Extremadura de las Artes y las Letras, porque por entonces parece ser poco presupuesto y no conseguían sacarlo con la periodicidad que tenía que salir y tal. Además, se celebraba por entonces el 450 aniversario de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y por eso, pues, hice este artículo. Y a ese, pues, le siguieron, y sobre todo por dar publicidad del personaje, y a ese le siguieron otros, como Ñuflo de Chaves y la fundación de Santa Cruz de la Sierra, que era miembro del Ateneo, y lo publiqué en el Ateneo porque allí había un grupo de profesores que se dedicaban a hacer estudios sobre Extremadura. Entonces dije que era el momento y el lugar idóneo. Posteriormente, pues preparé otro artículo, ya con mayor visión de publicidad, lo sacamos en la revista de Alcántara, que es la revista que se hace en Cáceres y que la saca la Diputación Provincial de Cáceres. Ya iba con las miras de afianzar la figura de Ñuflo de Chaves en el conocimiento de los intelectuales de la región, pero también pues de sacar de los catálogos de Trujillo a todos aquellos que pertenecían a Santa Cruz de la Sierra. Y en esto estaba, esta revista se tituló Santa Cruz de la Sierra ante la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Esta se publicó en el 2014. Yo creo que estas personas que siguen empeñados en meterlo en el catálogo de Trujillo, yo creo que confunden el todo por aparte, el alfoz de Trujillo por cada una de las aldeas que lo formaban. Y la verdad es que no solamente de Santa Cruz, sino de otros muchos pueblos, pues han llevado personas que salieron hacia las Indias occidentales
hacia los catálogos de Trujillo. Así llegamos a la publicación del primer libro, que le titulé, a lo mejor de una manera muy contrañida, El ñuflo de Chávez en la conquista de la Bolivia Oriental. Lo publicó la Diputación Provincial de Cáceres del 2018. La verdad es que el libro tuvo bastante éxito y que se agotó pues, rápidamente. Es verdad que casi se regaló. Yo entre los cronistas oficiales que me lo pedían y que además se los regalé, los ayuntamientos que lo regalaron, en los vecinos, algunos tuve yo que dar también, en fin. Y luego se colocó en los sitios más estratégicos que yo supe y ya se hablaba de Ñuflo de Chávez como una figura de Santa Cruz de la Sierra. Ya no se creía que era natural de Trujillo, ni mucho menos. Por entonces, además, dio la coincidencia de que se nombró cronista oficial a un señor que había sido consejero de educación cuando yo era asesor de formación en el Centro de Profesores y Recursos, y con el cual pues tuve mucha relación, porque además fue cuando se instalaron los ordenadores en los centros educativos. A mí me tocó difundir esa idea de este señor, además, que fue el que lo introdujo. Y ya me parece que dije que se le nombró consejero, se le nombró cronista oficial de Badajoz. Y de ahí vino la mitad. Leyó el libro y me dijo, oye, Paco, necesito que me hagas un resumen de este libro, porque quiero publicarlo en la revista de Estudios Extremeños. Es la revista que mejor, que mayor difusión tiene de Extremadura. Además, es una revista que puede competir con cualquiera por su extensión, por su formato, por todo. Y, en efecto, preparamos un artículo que se tituló Expediciones de Ñuflo de Chávez por la América Austral. Debajo de cada ponente que escribíamos en la revista, pues teníamos que poner nuestro correo electrónico, con un buen criterio de saber si verdaderamente, si había alguna crítica o había algún interés por alguna pregunta especial sobre el artículo y tal. Y mi sorpresa fue que recibí, ni más ni menos que un correo de Alemania diciéndome que estaba interesado en publicar un libro sobre este personaje si yo me comprometía a aumentar el número de páginas de este libro. Yo le dije que ya el libro estaba ya fuera, que en fin, que yo ahora mismo no tenía más documentación, que así con la premura que él quería tampoco podía hacerlo, porque estaba comprometido con otras cuestiones y tal. Y bueno, pues esto se enfrió un poco. Además les dije que, porque ya habíamos hablado, no lo sabe, ya habíamos hablado de la posibilidad de publicarle algún día en la tierra que él conquistó. Y eso sé que se zanjó y tal. Bien, por esa época, bueno, también me hacen entrevistas en televisión de Extremadura y la figura de Ñuflo de Chávez se va extendiendo cada vez más, sobre todo por Extremadura. Ya nadie dice que es de Trujillo, a pesar de que hay algunos eruditos que todavía lo siguen manteniendo en las listas. Localicé por esa época en el Archivo Histórico Nacional un documento que se llamaba Libros de Bautismo y Óbitos de la Parroquia de la Vera Cruz de Santa Cruz de la Sierra. Este libro, que alguien lo había sacado de la parroquia, que es donde debía de estar, pues empezaba ni más ni menos que en el 1534 hasta el 1558. Y me dio opción a hacer dos grandes artículos que se publicaron en diferentes revistas. El primero fue Un santacruceño en el reparto del botín de Atahualpa, que se publicó en el boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes en el 2020. Aquí había un personaje que estaba también incluido, como es lógico, en las listas, en los catálogos de Trujillo, que era un tal Juan Jiménez. Es verdad que los Jiménez existían en Trujillo, pero también existían en Santa Cruz.
Y este personaje aparece en los libros bautismales. Bueno, en primer lugar, este personaje participó fue uno de los 180 hombres del ejército de Pizarro, de Francisco Pizarro, que derrotó a Atahualpa. Como consecuencia de eso se enriqueció con el reparto del botín y demás. Y antes de marchar a las Indias Occidentales, dejó a su mujer y a una hija en el esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque aparecía en los libros sacramentales. O sea, porque aparecía en el libro este concretamente. Y porque después, pues apareció en todos los bautizos de los Jiménez, de que eran varios en Trujillo, apareció su hijo, apareció que luego tuvo otro hijo estando ya aquí, ya en España de regreso, en Santa Cruz, vivían en Santa Cruz totalmente. En fin, que este personaje le sacamos también de esto, y no solamente se aproveché para asentar la figura de Juan Jiménez, sino también para dar publicidad incluso a Ñuflo de Chaves. Y además, ni más ni menos que en el boletín de la Real Academia de Extremadura. Otro de los artículos que salió de ese libro de bautismo y óbitos fue la familia de Ñuflo de Chaves en Extremadura. Este lo publicamos en la revista de Estudios Extremeños en el año 2020. Digo todo esto porque para que veamos de dónde ha salido el libro este nuevo que hoy presentamos. Aquí aparece Juan de Escobar, que se casa con María Alvarado, una santacruceña de Pros, una que ha nacido, que ha vivido en Santa Cruz de la Sierra. Este Juan Escobar es precisamente el hermano, el que ha llevado al que le tocó el mayorazgo de la familia, y ahí aparecen sus 6 hijos. En el libro de bautismo. En el libro de bautismo aparecen los 6 hijos. Nos da una idea más de cómo aparecen otros muchos miembros de la familia de Ñuflo de Chaves que viven en Santa Cruz de la Sierra. Lo que le afinca y lo que le arraiga más a Santa Cruz. Con este libro, o sea, con estos 2 artículos, y con el otro anterior, las expediciones de Ñuflo de Chaves, etcétera, y el libro del 18, hemos configurado el nuevo libro de Ñuflo de Chaves en la conquista y colonización de la América Austral. Como habéis visto, este nuevo ejemplar ya tiene un título diferente. Es un título más amplio, es un título que ya aparece en el primer artículo que se publicó, el nombre de América Austral, porque Ñuflo indudablemente no se limita a su conquista a la Bolivia Oriental, no se limita a su colonización a la Bolivia Oriental, sino que trasciende a toda la América Austral. ¿Qué contiene el libro? Este nuevo libro de Ñuflo de Chaves. Pues el libro comienza con unas palabras de agradecimiento en las primeras páginas a todos los que han hecho posible esta nueva edición. Primero a don Daniel Pasquier, a quien conocí en una de esas visitas que hizo a Santa Cruz de Extremadura en junio de 2022, me parece, ¿no, don Daniel? Me ofreció la posibilidad de publicarlo en la tierra que Ñuflo colonizó y acepté de inmediato, consciente de que estoy en el lugar donde se ha escrito los tratados más doctos sobre el personaje. Era un reto que me propuse precisamente por eso, donde había gente más entendidas sobre el personaje de Ñuflo de Chaves. Mi agradecimiento igualmente al personal profesional de ITES, a don Aarón Mariscal, con el que a lo largo de estos años he tenido pues un continuo guaseo con él, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ya a doña Victoria Zavala, a la cual no conozco y algún día espero poderla saludar.
y a mi amigo, como no, a don Nino Gandarilla, que fue el que hizo de enlace para que todo se desarrollara con éxito. Seguramente recordarán aquella visita en el Gran Café de Cáceres. Desde aquí también quiero agradecer a doña Paula Peña por el prólogo tan generoso que ha hecho, y de nuevo a don Daniel, que ha añadido algunas fotografías sobre la fauna y la flora y vistas urbanas, completando las que ya había propias de esa tierra tan maravillosa que tienen ustedes. El nuevo libro recoge variaciones en la introducción, y como es lógico, el libro no iba dirigido a la gente ya más de Extremadura, sino con otras miras, y por lo tanto lleva otro contenido diferente. Y hemos agregado una breve biografía de don García Hurtado de Mendoza. Creo que faltaba en el libro de Ñuflo de Chávez, faltaba don García Hurtado de Mendoza. Es un joven singular, es un joven que bien mereció el título de gobernador por su padre, don Andrés Hurtado de Mendoza, el tercer virrey del Perú y segundo marqués de Cañete. Porque leer un poco, si os apetece, la biografía de este joven, y de verdad que es digna de contemplar. Y es un ejemplo de lo que era la juventud noble de la España del siglo XVI. Bueno, ya sabemos que don Andrés, pues con esto nombró a su hijo, como es lógico, gobernador, mientras que a Ñuflo le nombró teniente de gobernador, capitán general y justicia mayor, aunque Ñuflo desde el principio pues se hizo cargo de ello, de todo, o sea, porque don García no pudo ir, porque estaba en los Chiloés. Además, cuando él Ñuflo funda la ciudad de Santa Cruz, don García pues le hace o sea, tiene que volver a España, pues, reclamado y tal, ¿no? Vamos. Bueno, esto todo, el nombramiento este se hace según la célula despedida el 15 de febrero de 1560. Pues por lo demás, casi todo sigue casi igual en el libro, salvo los añadidos puntuales recogidos en los artículos anteriormente citados y las correcciones pertinentes que se han hecho. No obstante, puede haberse escapado pues algún error, por lo que pido disculpas. Decía un presidente de la Real Academia de la Lengua Española, ni más ni menos, que no sé si fue Menéndez Pidal o Lázaro Carter, no sé, sí sé que fue, pero lo que sí recuerdo siempre que termino un libro, dice: en los libros aparecen siempre en lugar destacado, y cuando ya se ha publicado el libro, los errores más llamativos. Espero que no sean muchos, que ustedes sepan disculparlos y obviarlos. Yo me pregunto quién era Ñuflo de Chávez para que hoy estemos hablando de él. Pues, y yo he hecho un resumen de que al fin y al cabo es un resumen de lo que es el libro. Ñuflo de Chávez es uno de esos grandes héroes que nació en el 1518 en Santa Cruz de la Sierra de Cáceres, España. Dentro de ese siglo y dentro de esa nación, o sea, de esa región donde se decía que por entonces nacían los dioses. En la segunda mitad del siglo XV al siglo XVI, como hemos demostrado con diferentes puntos de vista, tanto su nacimiento como que pertenece su lugar de nacimiento. Y ocupó un puesto destacado en ese Olimpo. Mostró su valor, abnegación y coraje en las Indias Occidentales, a donde partió desde muy joven. Se incorporó a la expedición del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y con él estuvo en el descubrimiento de las famosas cataratas de Iguazú,
las cuales pusieron el nombre de Santa María. Fue capitán destacado con exploraciones significativas como la del Pilcomayo y fundaciones de poblados durante la gobernación de Irala. Entra en el grupo de los grandes héroes cuando consigue la autorización del gobernador de la Asunción y demás autoridades para ir a los Jarayes a fundar una ciudad. Y él pone todo su capital y el de sus familiares y amigos para subvencionar la expedición. Sufre el requerimiento de Casco, al que le siguen 73 hombres, y también el enfrentamiento de Manso. Pero él no se aminora y continúa en su empeño de conquistar una gran provincia. El virrey del Perú le da la autorización y funda Santa Cruz de la Sierra en la Bolivia Oriental un 26 de febrero de 1561, la que considera que sería la capital de su gran sueño. Cruzó el continente austral a pie o a caballo 2 veces, desde el Océano Atlántico al Pacífico, llegando hasta Lima, el Callao, y por él anduvo más de 5.600 leguas durante los 16 expediciones que realizó, aunque según otros superó con creces esa cifra, algunos lo llevan hasta 8.000 leguas. En los 27 años que en el continente estuvo, distancia que quedaría pequeña a la recorrida por los más célebres viajeros de todos los tiempos. Abrió caminos en medio de selvas intransitables, por páramos y areales, o entre montañas que hacían imposible el caminar ante enemigos que le acechaban por doquier. Fue gran conquistador y colonizador, letrado, estratega, hábil negociador, respetados por sus soldados y por los nativos. Era más conocido y celebrado en las tierras conquistadas y colonizadas que en su lugar de nacimiento. Por su caballerosidad e hidalguía de servir a su majestad y generosidad con sus soldados, dejó a su familia en la más lamentable pobreza. Pero hoy podemos colocarlo entre los primeros y más grandes conquistadores y colonizadores del Nuevo Mundo. ¿Qué hemos conseguido con la publicación del libro? Bueno, pues primero yo me encuentro satisfecho porque Extremadura ya conoce a Ñuflo de Chávez, ya habla de Ñuflo de Chávez, sabe quién es Ñuflo de Chávez, no es un panfleto de 4 renglones. En segundo lugar, hemos conseguido que Santa Cruz entre en ese lugar que le pertenece, que es dentro de la ruta de los conquistadores, un lugar incluido dentro de la ruta de los conquistadores que ha sido recientemente. Esto todo pues se ha conseguido principalmente con los hechos. Espero que esta primera edición en vuestra tierra pues sea tan aceptada como fue la anterior. Solo me queda decirles que recibiré con agrado las críticas, sobre todo si son constructivas, que ustedes generosamente quieran hacerme. Sé que estamos, al menos en España, en una enseñanza inclusiva, donde todos podemos aprender de todos, y que poco puedo enseñarles al respecto, pero seguro que seguiré aprendiendo mucho de todos y cada uno de ustedes sobre el personaje en cuestión. En esta simbiosis que actualmente tenemos, que sin duda actos como el presente la acrecientan, pues será el modo de conseguirlo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Por darnos la posibilidad de leer en Santa Cruz de la Sierra la biografía de Ñuflo de Chávez. Como usted bien decía, los artículos que usted publicó, gracias a la red habíamos accedido a ellos y muchos los habíamos leído bajándolos e imprimiéndolos localmente. Pero su primer libro sobre Ñuflo de Chávez era muy poco conocido, yo solo conocí el ejemplar que tenía el doctor Pasquier, así que creo que con esto
se ayuda muchísimo a difundir la figura de Ñuflo de Chávez, que de alguna manera en el continente los otros extremeños, estoy pensando en Hernán Cortés o en Valdivia, van a hacer sombra a otros extremeños que también merecen ser recordados como estos grandes conquistadores. Para seguir con este acto, quiero cederle la palabra al doctor Daniel Pasquier, presidente de la Fundación ICES, quien llevó a cabo, junto con la editorial Plural, la publicación de Ñuflo de Chávez en la conquista y colonización de la América Austral. Me quedo aquí en el medio nomás porque como soy chiquitito, si me pongo detrás de ese atrio no se me va a ver, así que me disculpan. Yo en este momento lo único que siento es agradecimiento a todas las personas que han ayudado, han colaborado a que esto se haga una realidad. El doctor Sillán, una paciencia de santo, porque han sido varios años que ya salía, y vinieron los virus y nos cortaron los entusiasmos con el COVID, y vinieron después otros acontecimientos, pero nunca desfalleció y siempre nos animó a que siguiéramos adelante. Yo espero que humildemente esta obra pues lo satisfaga, lo deje contento, no solo en el formato, sino que hemos respetado íntegramente el contenido. Y a pesar de que es un libro altamente sugerente, pues hemos mantenido silencio porque yo creo que este es un aldabonazo para todos los cruceños, que vamos a tener como una lectura casi obligada esta obra. Ñuflo de Chávez no solamente conquistador, sino colonizador. Y no solo de Santa Cruz, sino gran parte de América. Estuvo en Brasil, estuvo en lo que es ahora Paraguay, estuvo en el oriente que ahora es Bolivia. Y eso es algo que tenemos que rescatar. Siempre se dice de que hay que saber de qué astilla, de qué palo viene la astilla, ¿no? Porque realmente hay que ir a la figura de nuestro fundador para entender mucho de los fenómenos, yo diría, biológicos, culturales, sociológicos y hasta políticos de la actual Bolivia. Hay un clarísimo abismo de diferencia entre lo que ha sido la colonización del Oriente de lo que ha sido la colonización del Occidente. Para nosotros es un orgullo realmente que un hombre que ha estado en las cortes españolas, no porque sean españoles ni porque sea un reinado, ¿no?, sino porque entonces los españoles eran los dueños prácticamente de más de la mitad del mundo. Y este hombre estaba con los reyes, estaba con toda la corte, tenía una influencia grande en España. Su familia no venía, como dice la literatura, la historia negra de América, de porquerizos, de presidiarios, de tipos que huían de España, ni cosas por el estilo. Tiene una familia emparentada con lo más rancio de la nobleza europea, no solamente española. Ñuflo de Chávez es un personaje destacadísimo. Por eso me alegra que el doctor Sillán lo mencione, de ese paseo de hombres ilustres en la colonia, la colonización, el descubrimiento de América, pues tiene un lugar destacado. Y con su trabajo y esta difusión que estamos haciendo por todos los medios, pues hay que conseguir que se le reconozca a nuestro fundador el lugar que merece, que no lo reconoció en su momento la sociedad, porque murió, ustedes lo van a leer muy bien con detalle el libro, pues pobre, luchando, poblando el oriente, poblando los mojos y impulsando algo que está muy metido en nuestra biología, un reconocimiento tácito del mestizaje cruceño, no es discutible, un
cultura de tolerancia, de paz, de buscar, sin olvidar la espada, defender los derechos y hacer también respetar los derechos de los cruceños. Esa es la figura central de Ñuflo de Chávez, porque fue un hombre de batalla y salvo ese mazazo a traición por la espalda, que es lo que le quita la vida, todo lo demás fue victoria. Batalla donde participó fue batalla donde ganó. Yo creo que eso tenemos que rescatarlo enormemente. Un amor por esa libertad desde el principio y lo que ahora es para nosotros un poco más corriente, ¿no? Lo que fundaba, él quería que sea autónomo. Ni Lima, como dice José Luis Roca, ni Buenos Aires, es Santa Cruz. Y esto es central. Entonces, de alguna manera está en nuestra visión a futuro, pues la visión que tenía Ñuflo de Chávez en la fundación. A Paula, todos los agradecimientos, ha estado siempre detrás de este propósito. De alguna manera estamos colaborando en esa construcción de los permanentes de los cruceños que ella grabó en una frase hace unos años. Y bueno, con mucha más autoridad, pedirle a Darwin, por favor, que nos haga lo que él ha escrito ahora o lo ha revisado del libro para esta ocasión, y que no dudo va a ser de mucho más interés que lo que yo les pueda decir ahora. La Fundación ICES se enorgullece de haber conseguido este hito, una obra agotada en España, editada en Santa Cruz, en la ciudad hermana, y que tiene algo más que la edición española, y además tiene un enfoque como más amplio. Ya no es una obra solamente de historia española, sino que es una obra netamente americana, cruceña. La Fundación, bueno, agradece. Nino fue el que me presentó al doctor Sillán, visitando Extremadura. Y no quiero olvidar, aunque no tenga que ver con el libro, a una extraordinaria mujer que es nuestra gran amiga en España, es Ana Belén, alcaldesa o alcalde de Santa Cruz de la Sierra de Extremadura. Extraordinaria mujer. El que vaya, ojalá todos aquí ahora aprovechen la invitación, visiten Santa Cruz de la Sierra de Extremadura y visiten, saluden y den un abrazo fuerte a Ana Belén. Bueno, muchísimas gracias por estar acá y por favor vamos a escuchar a Darwin. Muchas gracias, doctor Pasquier, por apoyar la publicación de este texto que es tan importante para nosotros. Simplemente como anécdota, contarles que un día en este museo vino un renombrado intelectual cruceño y yo estaba con la doctora Catherine Julien, que publicó todo un dossier de documentos de Ñuflo de Chávez. Y este connotado intelectual dijo, pero ese era un analfabeto, ¿no? Entonces justamente la doctora Julien le dice, no, era capitán del ejército y era un hombre que leía y escribía, y todo este dossier de documentos hacen referencia a Ñuflo de Chávez. Esos son los prejuicios que a veces repetimos sin leer a profundidad nuestra propia historia. Quiero invitar a Darwin Pinto, amigo de esta casa, que ha presentado varios textos, a que por favor haga uso de la palabra y nos comente el libro que se presenta hoy. Buenas noches, gracias por la invitación, querido Daniel. Gracias, licenciada, me siento muy cómodo aquí en este espacio. Gusto conocerla, Nino, o por lo menos coincidir por primera vez. Gracias a ustedes por estar aquí esta noche. He elaborado un comentario a propósito de este libro que para mí es muy importante. Se trata ni más ni menos que el primero de nosotros. Se trata de Ñuflo de Chávez, padre de un pueblo y de una cultura, como voy a decir en un momento. Los hijos suelen parecerse a sus padres en lo que son y en lo que hacen.
En el caso de los cruceños, jamás hubo dudas de quién era el padre de esto que llamamos cruceñidad. Con todo en contra, poblamos y desencantamos la tierra como nos fue instruido por el primero de nosotros. Ñuflo de Chávez es el patriarca que da origen a este pueblo y a esta cultura cargada de los genes espirituales y vocacionales de un conquistador que, entre otras cosas, abre la ruta terrestre entre el Pacífico y el Atlántico. Un conquistador que en los hechos, como podrán ver en el libro, está a la altura de un Cortés o de un Pizarro, ambos extremeños como él, solo que Chávez actúa en territorios carentes de minerales preciosos, lo que injustamente lo condena, acaso, a la segunda línea en el panteón glorioso de esos hombres y mujeres de esa raza hispana extraordinaria que atraviesa una y otra vez la mar océana para extender los brazos de su imperio y el alcance de su fe. Porque América no fue colonia del imperio, como lo ha hecho creer la leyenda negra, sino que fue parte del imperio mismo. Las universidades, las iglesias, el mestizaje, este mestizaje del que somos parte, son expresión de ello. Prueba fehaciente de la afiliación entre Chávez y los cruceños es este libro, en donde se presenta a este caballero de la selva en el contexto de la conquista española que penetra a este continente por dos vías distintas. La que llega por el Pacífico, un tanto glamurosa, pero que pronto se desgasta en brutales guerras civiles entre ibéricos, y la que llega por el Atlántico para subir penosa y desdichada por el Río de la Plata, no tan glamurosa como la anterior, pero sí condenada casi siempre al hambre, o algo peor que al hambre, y a la miseria. En la zona del Río de la Plata no hay minas, pero hay tribus belicosas y caníbales. Pero sobran sueños sobre míticas riquezas en cuya persecución se van fundando ciudades como esta. Si México tuvo a Hernán Cortés y Perú a un Francisco Pizarro, el Río de la Plata tiene a Domingo Martínez de Irala y a Ñuflo de Chávez como mano derecha del primero y discípulo que supera al maestro, porque si Irala gana por fin oficialmente una gobernación para sí, luego de años de esfuerzos e interinatos, Chávez, tan esforzado como su amigo, se crea una con golpes de audacia. Ñuflo de Chávez en la conquista y la colonización de América Austral, de Francisco Cilián, es una obra fundamental para comprender la compleja y desafiante epopeya de la conquista del territorio y la creación de la gobernación de Santa Cruz. Este libro no solo rescata la figura del conquistador, sino que lo sitúa en el centro de un proceso histórico extraordinario, en un mundo brutal en donde la tenacidad y el carácter de sus protagonistas resultan decisivos para transformar el orbe conocido, que a golpes de audacia castellana y portuguesa se va ensanchando y descubriendo. Ñuflo de Chávez emerge en estas páginas como mucho más que un simple explorador. Lo vemos como diplomático eficaz, como oficial de Estado Mayor, como estadista efectivo y como soldado confiable, un verdadero arquetipo del hombre exitoso de su época, el hispano ideal, obediente al rey y a Dios, sabio en el decir y en el hacer, con una voluntad de hierro que no será doblada jamás, pese al mundo hostil en el que va a vivir por casi 30 años de su vida. La suya es una vida que pudo ser muchas, tantas vidas en una sola, tantos kilómetros andados o leguas, que era la medida de la época, tanta energía en un cuerpo golpeado por la necesidad, el peligro y el permanente esfuerzo. A mi juicio, uno de los episodios más destacados y simbólicos que narra el autor en el libro es la decisión de Ñuflo de Chávez de quemar o de hundir sus naves cuando llega a la comarca de los Perabazanes, en la zona de la laguna Mandioré, luego de arribar por el río Paraguay desde Asunción. Una vez allí, quema o hunde las naves, al igual que hizo Hernán Cortés en México, porque el suyo ya es un punto sin retorno,
y como Cortés desobedece las órdenes de sus superiores. Chávez no funda nada donde le ordenó a Asunción que funde, sino que penetra hacia el oeste, hacia la tierra de los chiquitos. Se juega la vida en busca de un sueño y muchos lo siguen. Chávez se juega la vida porque tras la desobediencia, si fracasa en su empeño, le toca seguro la pena de muerte. El autor del libro dice más de una vez en su obra que en ese tiempo la desobediencia al rey se paga con la vida. Y es cierto, Chávez sabe que su suegro, Francisco de Mendoza, fue muerto en nombre del rey, pero no sabrá que su cuñado, Diego de Mendoza, correrá igual suerte luego de la muerte violenta de este cacique blanco. Tras su asesinato de Chávez, su familia queda casi en el desamparo total, lo que hará que sus hijos tomen pronto el oficio de las armas. En el libro se señala, entre muchas otras cosas, el durísimo enfrentamiento con los indios chiquitos, el agotamiento y renuncia de parte de su hueste descubridora que se vuelve a Asunción porque han perdido la fe en él y porque se saben rebeldes y que su vida está en riesgo. Es llamativo que ni siquiera en esta su mala hora el caballero de la selva, el cacique blanco, no se desanima ni retrocede, demostrando una resistencia, una fortaleza, una voluntad fuera de lo común, incluso en esos tiempos de gente fuerte, de gente resistente y de gente decidida. El autor transmite la dimensión humana y el desgaste de este proceso de conquista. El lector se sumerge en una narración que no escatima en mostrar con cierto pudor la brutalidad, la exigencia y el sacrificio de hombres y mujeres que, lejos de ser quebrados por la desgracia, por el clima, por las enfermedades, por los terrígenas, van transformando para siempre la geografía y la historia del continente, dejando en el camino su vida, sus huesos, sus sueños y sembrando esta tierra con sus hijos. La obra es abundante en el mejor sentido, presenta los hechos con un alto grado de detalle, con contextos minuciosamente desarrollados, lo que presenta a fondo al lector la magnitud de esta empresa alucinante. Ñuflo de Chávez en la conquista y la colonización de América Austral es una referencia imprescindible para historiadores, para investigadores y lectores interesados en la historia de la colonización sudamericana y del nacimiento de lo cruceño. Es además una invitación a repensar el legado de Ñuflo de Chávez, no solo como padre de ciudades y de rutas, sino como un personaje clave en la integración de los primeros cruceños al mundo hispánico de la época. Este es un hombre que enfrenta enemigos externos y desafíos internos con una determinación que trasciende su tiempo, una determinación que pasa de generación en generación y que se refleja en el accionar de los cruceños que vinieron después, los que también tuvieron que hundir o quemar sus barcos para lograr conquistas económicas y sociales de las que hoy disfrutamos como pueblo. Todo ello gracias a que un día un hijo de Santa Cruz de la Sierra, la Española, decidió que haría de esta tierra su patria y con ello llamó a la existencia a los cruceños que estuvieron antes que nosotros. Llamó a la existencia a los cruceños que hicieron realidad, aunque de forma efímera, su independencia ese 14 de febrero de 1825, a los que buscaron el federalismo en los 70s y los 90s del siglo XIX, a los que colonizaron los territorios del Beni y Pando, siguiendo el ejemplo del padre de todos, a los que redactaron de manera brillante y casi profética el luminoso memorándum de 1904, a los que impulsaron las luchas cívicas por el ferrocarril en los años 20 del siglo pasado, a los que impulsaron las luchas cívicas por las regalías petroleras en los años 50 también del siglo pasado, a los que iniciaron el tránsito entre esa aldea de frontera y la metrópoli de los años 60, a los que profundizaron la democracia en este país al recuperar la elección de alcaldes en los años 80, a los que lograron la elección de gobernadores en el 2000 y a los que ahora mismo buscan la posibilidad de recuperar la normalidad institucional para este país al que estamos anexados. Todos ellos, todos nosotros somos descendientes de este hombre que un día soñó con el dorado y quizás alcanzó a entrever que esa magnífica riqueza de leyenda no estaba en las minas de oro, sino en la gente de Santa Cruz,
esos cruceños que sin él jamás hubiéramos existido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darwin, por sus palabras sobre el libro, sobre Ñuflo de Chávez y sobre la comunidad cruceña. Ñuflo de Chávez, decían sus contemporáneos, era un hombre que ordenaba sin mandar. Y ahí está la diferencia cuando se va a hacer una conquista como la que hizo Chávez desde Asunción hasta las estribaciones del mundo andino. Doctor Daniel, historiador Nino Gandarilla, presidente de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos. Estimado Darwin, muchísimas gracias por su presencia. El libro está a la venta ahí en la entrada, pueden adquirirlo. Les pedimos que lo difundan, que les digan a sus amigos que también lo compren, pero sobre todo que lo lean. Creo que es importante poner en valor al fundador de Santa Cruz de la Sierra y al fundador de la cultura cruceña. Les agradecemos muchísimo por su participación, doctor Silán. Sabemos que es casi la madrugada, que usted debe estar ya muy cansado, pero para nosotros es un honor que haya podido participar en esta presentación. Ojalá en algún momento pueda venir a esta Santa Cruz de la Sierra, aquí en esta América meridional. Le agradecemos muchísimo y les invitamos a compartir un pequeño café en esta noche de mayo de un sur profundo en el que vivimos en Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias a todos.